Ok, bendiciones para todos. Otro poquito más de la palabra y más del nuevo y eterno pacto del Señor. Le leo un pasaje de la Escritura. En Romanos capítulo 9 del verso 10 al verso 16 voy a leerle de la siguiente manera. Dice así: y no solo esto, también sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac. Aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno ni malo, y para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, dice, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Entonces, ¿qué diremos? Dice el apóstol, dice que Dios es injusto de ninguna manera, porque Dios dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que en Dios tenga misericordia. Ese pasaje es el que nos anota el apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 9 del verso 10 al verso 16. Y en él entonces nos muestra ese paralelo entre el primero y el segundo, entre Esaú y Jacob, que había una riña entre ellos inclusive desde el vientre de la madre. Y dice el Señor entonces que a Jacob amó y aborreció a Esaú. En ese caso hay un paralelo entre Adán y Cristo. El primero es desechado y el segundo es recibido, es amado. Entonces ahí está el antiguo también y el nuevo pacto. Son paralelos para que hoy nos miremos lo que quiere decir hoy el nuevo pacto. El nuevo pacto se relaciona con el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo pacto se refiere a la gracia, al que Dios ama porque Él quiere amarlo, al que Él salva porque Él quiere salvarlo. Eso es lo que es gracia. A Él le agradó. Y aunque a los demás no les guste, ¿qué más vamos a hacer? Él es Dios. Ahí nos muestra su soberanía. Él no cambia, es siempre el mismo. Siempre fue, es y será Dios soberano. Y siempre fue, es y será Padre de gracia, de misericordia. El pacto que hizo en la eternidad, Él lo sostiene en el tiempo en que estamos viviendo, llamado el tiempo presente. Eso es a lo que yo le llamo la verdad presente. Gloria al Señor. Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno. Quiere decir que el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación, el buen mensaje del Señor, las buenas noticias del reino, a eso se le llama el evangelio eterno, para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Desde la eternidad fue planeado y en este tiempo que estamos viviendo fue concretado por el Señor. Bendito el nombre del Señor. El evangelio eterno existe desde antes de los siglos y será para siempre. Por eso dice la Escritura que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto es lo que recordamos y celebramos cuando participamos de la cena del Señor, llamada también el pacto celebrado por el Señor Jesucristo, lo que las iglesias llaman la Santa Cena o la Cena del Señor. Un pacto que es nuevo y eterno para nosotros y que también es eterno desde el propósito eterno de Dios. Cuando uno compara la ley de Moisés con la gracia y al Dios de Moisés con el Dios que se nos revela a través de Jesucristo, que es el Padre eterno según Isaías 9:6, que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y Padre eterno. Dice entonces, el Dios de Moisés es un Dios celoso, vengativo, que mandaba odiar al enemigo. No, era una época en la que Dios actuaba de esa manera con el pueblo de Israel. Mateo 5:43. Dice que todos los que no obedecían estaban bajo maldición.
por cuestión de la ley, pero no era porque la ley fuera mala en sí, sino porque el corazón del hombre estaba tan perverso, tan dañado, que tenía que venir la ley para mostrar el pecado del ser humano. El ser humano estaba conformado y creía hoy, como los tiempos parecidos a hoy, que todo el mundo dice, no, yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Pero aunque sea así y se justifiquen a sí mismos, la Biblia dice que todas nuestras justicias delante de Él son como trapos de inmundicia. Dice que en ese tiempo, por lo menos en Deuteronomio dice que había una maldición para el que no obedecía. Deuteronomio 28 del 15 al 68, ahí muestra lo que eran las bendiciones y las maldiciones. Al no cumplir el pacto, al no obedecer las leyes, pues estaba bajo maldición la persona. En este tiempo pues ya no estamos bajo esa maldición, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito por Dios el colgado, y el que fue colgado fue Él. Gálatas 3:13 lo dice. Entonces, en su manifestación en carne, Cristo Él vino a traer la gracia y la verdad. Por eso la Biblia dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Por eso la Biblia dice en Romanos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Biblia en Hebreos 13:20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, es el pacto en el que estamos, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está en Hebreos capítulo 13, verso 20, el evangelio eterno. Dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ese pacto celebrado en la sangre de Cristo es el pacto eterno. Por eso se llama el pacto nuevo y eterno. Ese pacto nuevo Él lo celebra porque lo había prometido en Isaías 31:31. Lea el pasaje y se cumple en Cristo. Ese pacto nuevo Él lo celebra, pero al mismo tiempo es un pacto eterno. Dice la Biblia, Apocalipsis 14:6, acerca de ese evangelio eterno. Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese evangelio eterno. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Noten que la sangre del pacto eterno en el plan eterno de Dios fue derramada desde el principio del mundo, es decir, desde antes que empiece a contarse el tiempo en la eternidad. Bendito el nombre del Señor. Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado desde antes del principio del mundo. También noten, amigos queridos, que el pueblo de Dios, con Jesucristo como esposo, celebrará la cena del Señor con el cuerpo y la sangre de Jesucristo por la eternidad en el reino de los cielos, porque su cuerpo fue partido para sellar ese pacto eterno en su sangre. Gloria al Señor. Él celebró ese pacto eterno y dijo, ya no beberé más de este vino, no comeré más este pan hasta que lo beba junto con vosotros en el reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Hasta aquí, por el momento, continuaremos más adelante. Bendiciones para todos.